Santo Dios, gracias, Señor. Gracias por estar aquí, mi Dios, y rogamos, Padre, que esta letra de esta canción sea una verdad en nuestras vidas, Señor. Que en el quebrantamiento, Señor, es que te glorificas, es que te haces tan fuerte en nuestras vidas, Señor. Se nos acaban las fuerzas, no vemos salida, pero tú, Señor, tú estás en control de todo y hacemos bien en descansar en ti, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a pedir eso en nuestras vidas, un quebrantamiento, Señor, para que seas tú más en nosotros y menos nosotros, porque tus planes son de bien para con nosotros, Señor. Y a veces creemos que tenemos la vida bien planeada, Señor, trazada y todo lo que debemos y queremos tener, Señor. Y muchas de las veces estás al final de la lista. Ayúdanos, Señor, a depender cada día más de ti. Transfórmanos. Y cada vez seamos más como tu Hijo Cristo Jesús. Gracias, Padre, por estar aquí entre nosotros. Te bendecimos, Señor. Te damos toda honra y toda gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ofrenda palmas al Señor. Gloria a Dios. Se saludan unos a otros. Bienvenidos, familia. Es un tiempecito en saludarse. Si no tienes Biblia, puedes levantar la mano y con mucho gusto te prestamos una. Es importante que vayas siguiendo en la lectura conforme se va dando la enseñanza. Es muy saludable. Se vería cuando vino Pablo, que era Pablo, o sea, con el trasfondo que tenía ese hombre, y que la gente escudriñara las escrituras para ver si lo que les estaba diciendo era cierto, alegró su corazón. Entonces hacemos bien nosotros también en escudriñar las escrituras y ver si lo que se nos está enseñando va conforme a la palabra de Dios, que es la que tiene poder de cambiar nuestras vidas. Si estás de visita, bienvenido. El pastor no está aquí, tomándose unas vacaciones a principio de año. Y pues bueno, me toca compartirles la palabra de Dios. Ya habíamos anunciado que íbamos a ver el libro de Apocalipsis. Entonces, antes de que él regrese y se comience con ese libro, vamos a ver el libro de Judas, que es el penúltimo. Así es que vamos para allá. Justo antes de Apocalipsis está Judas. Una epístola, una cartita pequeña, solamente 25 versículos, pero con muchísima enseñanza. Y hoy, si Dios lo permite, vamos a ver nada más 3 versículos y esperamos la próxima semana terminarlo. Creo que el contexto va a ser de mucha ayuda. El poder ver ahorita, tenemos que hablar quién es Judas, cuándo se escribió la carta, para quién va dirigida, cómo aplica a nosotros. Entonces nos vamos a estar enfocando mucho en esta parte el día de hoy, en escudriñar esos 3 primeros versículos y que sea Dios quien nos ayude. Así es que vamos a Judas, versículo del 1 al 3, y vamos a orar una vez más. Y dice así, la palabra de Dios. Judas, versículo 1 dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y Señor, te ruego, Padre, nos ayudes a escudriñar tu palabra, Señor. Te ruego me des de nuevo, Señor, me permitas
compartir conforme a lo escrito, Señor. Que podamos cada uno de nosotros poner atención, Señor, a lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Tú nos encuentras en el momento en que estamos y nos das una palabra, Señor, y nos recuerdas que estás con nosotros. Señor, que esta carta que es de advertencia, Señor, de palabra fuerte, que es necesaria que la escuchemos también hoy en día, Señor, que en todo esto seas tú glorificado, mi Dios. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Pues bueno, aunque es muy pequeñita, y les digo, vamos a ver estos 3 primeros versículos y nos van a quedar unos cuantos para la próxima semana, si Dios permite. Vamos a ver acerca de Judas. Primero, la carta se escribió aproximadamente entre el 65 y el 80 después de Cristo. Judas, tal cual lo dice aquí, es hermano de Santiago, que también era conocido como Jacobo. Y la carta pasada que acabamos de estudiar por unos cuantos meses fue la de Santiago. Y cuando comenzamos a ver Santiago, fuimos a la Escritura y vimos que era medio hermano de Jesús. Y por ende, Judas también es medio hermano de Jesús. Entonces hay 2 cartas que provienen de estos medios hermanos de Jesús. Y para nosotros esto no representa un escándalo como tal de decir, María tuvo hijos. Lo entendemos con una simple lectura a través de la palabra de Dios en la cual nosotros podemos descansar en ver qué es lo que está escrito, ¿no? Entonces no hay ningún problema. No hace a María menos, ¿no? El hecho de estar casada con José, ellos tenían que consumar su matrimonio, procrearse, ¿no? Teniendo más hijos, que era también un mandato de Dios, ¿no? Y dentro de este contexto judío era de gran bendición que una mujer fuera fértil. Entonces no había nada de malo, estaba bien que María tuviese más hijos, y así fue, ¿no? Entonces el contexto judío, te digo, esta es una bendición. Nosotros vemos, y ahorita vamos a ir a un texto, donde se habla acerca de una profecía que se veía cumplida en Jesús. El milagro era que la virgen iba a concebir, iba a dar a luz un hijo, siendo virgen. Entonces ahí nosotros debemos de pensar, tener este discernimiento y ver de qué se trataba esta profecía. Si era de en sí en que la mujer fuese virgen, o que naciese un hijo de una virgen, ¿no? Y Mateo 1, del 18 al 25, creo que lo tenemos por ahí. Vamos leyendo. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Esto lo encontramos en Isaías, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Si podemos dejar ahí la diapo. Están hablando acerca de esta profecía que la puedes encontrar y leer el contexto en tu casa. Está en Isaías 7:14, que se iba a cumplir que esta mujer, esta doncella, esta virgen, iba a concebir del Espíritu Santo. El hecho de que no tuviese que haber un hombre para que ella pudiese quedar embarazada era el milagro, ¿estamos de acuerdo? Entonces, aquí estamos viendo que está el cumplimiento, quedó embarazada, está José. Ella aún estando virgen es que queda embarazada. José trata de irse, ¿no? En secreto, dejarla. Pues imagínate, es su esposo, ¿no? Y está viendo que quedó embarazada. Obviamente el cuestionamiento es cómo, ¿qué pasó esto, no? ¿Qué hiciste? Entonces, quiere dejarla, y es que viene este ángel a hablar con José, ¿no? Y decirle cómo están las cosas. Entonces, le dice que va a dar a luz un hijo que sería el Salvador y que sería Dios con nosotros. Y entonces cumpliría la profecía. Y dice que después José la conocería después del primogénito, o sea, del primero. ¿Y cómo es que conocer? No se conocían, ¿a poco no estaban casados? Entonces apenas iban a introducir el uno al otro. El contexto ahí es de que no tuvo relaciones con ella, sino hasta después del primogénito, o sea, es el primero
Y después hubo segundo y tercero y cuarto. Bueno, ¿de dónde sacamos esto? Marcos 6 del 2 al 3 nos habla un poquito acerca de esto. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, aquí en Jesús. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Aquí está Cristo Jesús, lo quieren menospreciar al presentar a este carpintero. O sea, sí es el carpintero y sus hermanos pues los conocemos, sus hermanas también. No le están echando flores a Jesús, están tratando de menospreciarlo. Pero ¿qué hacemos con esto en el texto? Pues bueno, es que ahí está el nombre del hermano de Jesús, ¿no? De ahí es que sale Judas, Jacobo, que sería Santiago igual. Y es que al principio del ministerio de Jesús, pues sus hermanos no creían en él. En Juan 7:5 nos dice por ahí, porque ni aun sus hermanos creían en él. Y me gusta porque es de esos versículos que los podemos pasar de leer y ya. Pero Jesús pasó eso por ti y por mí. El desprecio de sus propios hermanos y su incredulidad, porque tenía algo en mente y era la salvación tuya y mía. Entonces, sus hermanos tampoco creían. ¿Hasta cuándo entonces fue que creyeron? Porque obviamente nos dejaron dos cartas. Bueno, en Hechos 1:14 se nos dice dónde andaban después de que Jesucristo había resucitado. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Dónde estaban los hermanos de Jesús? En ese aposento, esperando la venida del Espíritu Santo, aquella promesa que Dios había hecho de que iba a pasar. Ahí estaban. Pero también podemos ver que el estar cerca de Jesús no garantiza que seas un creyente de Jesús. Tenía sus hermanos, lo vieron crecer, vieron cosas extraordinarias, pero no quisieron creer en él. Es que duro, ¿no? Judas también, Iscariote. Fuerte, ¿no? Y nos debe de poner a pensar a nosotros también. Ellos, los hermanos, fueron cambiados a manera que en Hechos ya vimos que estaban con otros creyentes, estaban orando, estaban esperando en Dios. Y fue el haber tenido este encuentro con Cristo resucitado que cambiaron. Pero si resucitó es porque entonces primero tuvo que haber muerto. Y si murió es que antes tuvo que vivir. Es bueno, pues eso es elemental, eso es básico, ¿no? Eso es este sentido común. Sí, pero te tienes que preguntar por qué lo hizo. O sea, lo podemos tomar así como que, otra vez. Pero si contemplamos el por qué vino a vivir una vida perfecta, que se la pasó preparado, que vino bajo la ley y tenía que hacerse obediente y cumplirla a la perfección, en cansarse, en ensuciarse los zapatos, en el tener hambre, en el llorar, en el sentir ansiedad cuando iba a ir a la cruz. Todo esto por nosotros. Él era Dios y estaba en su trono, no necesitaba esto. Entonces ya no se vuelve tan básico y sentido común, es lo propio porque Él me amó de tal manera. Y así debemos de hacerlo nosotros. El Señor vino a este mundo y estuvo aquí. Iba a ser entonces ese cordero que iba a quitar el pecado del mundo. El pecado mío, el pecado tuyo. Y eso fue lo que lo llevó a la muerte. Mi pecado, tu pecado. Y así tienes que verlo. Oye, pero es muy crudo, ¿me vas a traumar? No, a ver, es que necesitas contemplarlo, sí o sí. En el desierto, mientras vas caminando, poniendo una suposición, y te da sed, y tomas esa agua, la disfrutas, ¿no? Pero a veces cuando nos vemos pues no soy tan malo. ¿Un salvador? Pues igual y para alguien más, porque yo pues, estoy más o menos bien, ¿no? Veíamos el miércoles pasado también en el libro de Números que tenían una festividad y una de ellas era casi la última, donde tenían que afligirse. Y dices, ¿cómo? O sea, ¿un festín para afligirte? Sí, tenías que recordar tus pecados y ver todo este desfile de muerte de todos estos animales que se tenían que ofrendar y las ofrendas de esto y de aquello para poder presentar delante de Dios. Había un entendimiento latente de que había un pecado que tenía que ser perdonado. Y la comunión con ellos se basaba en eso, en esos sacrificios que tenían que hacer una y otra y otra y otra y otra vez para poder tener comunión con Dios.
Y nosotros decíamos, volteamos atrás y vemos al único sacrificio hecho una sola vez y para siempre para que nosotros tengamos comunión con Dios. Debemos de disfrutarlo, debemos de vivirlo, debemos de ver lo que Él hizo por nosotros, ¿no? Y después entonces, ¿qué pasó? Murió, fue llevado a la cruz, pero el sello de aprobación de Dios Padre fue la resurrección de Jesucristo. El sacrificio fue acepto delante de Dios Padre y lo levanta de entre los muertos. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora tenemos esa victoria sobre la muerte gracias a Cristo Jesús. No había otra manera. No podíamos presentarnos delante de Dios con una lista de las cosas buenas que hicimos, porque si Dios es el juez, digamos, terrenalmente, si te agarran ahorita, hiciste un crimen y te llevan delante del juez y le dices, juez, no, pues mira, te voy a enseñar todas las cosas buenas que he hecho y las veces que ayudé a esta persona y cómo te va a decir el juez, ¿qué te pasa? Te va a decir el juez. No estás aquí por las cosas buenas que hiciste, sino por lo malo que has hecho. Y aquí ya tenemos al abogado, ya tenemos a aquel que pagó por nuestros pecados y que ahora podemos descansar. Cristo Jesús. Pero la pregunta es, ¿nosotros ya tuvimos ese encuentro con Jesús? ¿Con ese Dios vivo? ¿Ya vimos la seriedad de nuestro pecado? ¿Ya viste a Cristo crucificado? Porque si es así, entonces puedes descansar, y estas palabras son un bálsamo a tu alma cuando recordamos que Jesucristo dijo, consumado es, pagado por completo. Todo está hecho, la deuda está saldada. Ahí podemos descansar, no en lo que somos, ni quiénes y qué vamos a alcanzar, ni mucho menos, no, en lo que hizo Cristo Jesús. Y resucitó y entonces hoy vive, y con Él es con quien tenemos esta comunión, ¿no? Entonces, pues bueno, Judas, medio hermano de Jesús, entonces igual y sacaba la charola, ¿no? Como decimos de los policías, para decir, ¿no? Yo tengo acceso VIP a todas las cosas. Y veamos el versículo 1. Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Lo primero que vemos ahí es que al igual que su hermano, dice que es un siervo, doulos. Siervo del Señor Jesucristo. Oye, pero eres medio hermano y puedes tal vez tener ciertos beneficios y no se maneja así la cuestión esta. En esta humildad y entendimiento de Judas, de ahora dar tal vez esa poca importancia a la relación humana que tenía con Jesús, y más en la cuestión espiritual en quién Cristo es para con él. Porque Jesús mismo lo dijo en Marcos 3, el 31 al 35, si lo tenemos por ahí. Estamos hablando acerca de estas relaciones, ¿no? Que tal vez tenían sus hermanos para con él, pues es mi hermano, ¿no? Soy su mamá, soy su papá. Pero ¿qué pasaba? Vamos a ver qué dice Jesús. Dice, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, Jesucristo está en un contexto donde está predicando la palabra de Dios, Él está teniendo mucha gente a su alrededor y está hablando, pero hay alguien que no está adentro. ¿Y quiénes son? Los hermanos de Jesús y su madre. No habían ido, pero que buscaban sacarlo. ¿Por qué? Se quedaron afuera y enviaron a llamarle. O sea, Jesús, te están hablando. La gente que estaba sentada alrededor de él, de Jesús, le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Vemos ese vínculo espiritual ahora que Jesús está teniendo para con sus seguidores. También pasó en Lucas 11, 27, 28, donde Jesús igual está predicando, está con mucha gente, y pasa algo donde alguien se queda asombrado de este hombre, ¿no? ¿Cómo está hablando? ¿Cómo está predicando? ¡Wow! ¿Y qué es lo que dice? Dice, mientras él decía estas cosas, Jesús, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. ¿De quién está hablando? ¿María? O sea, wow, me asombraste, qué manera de predicar, o sea, esto no lo he visto antes. Bendita sea María. Y Jesús responde, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados aquellos que guardan mi palabra. Vemos cómo es que ya no era sacar el charolazo ni de Santiago ni de Judas, de decir, no, es que es mi hermano. Y me escuchan porque me escuchan, ¿no? No está pasando eso.
Entonces, el que hace la voluntad de Dios son su familia, y todo aquel que oye la palabra de Dios y la guarda son bienaventurados. ¿Estás guardando la palabra de Dios el día de hoy? Dios te dice bienaventurado. Judas fue, y ahora lo conocemos por medio de la lectura de esta carta, que era un siervo de Dios. Muchos hoy en día andan tras títulos, ¿no? Y se les acaba y llegan como que a un tope, y espero no lleguen a la blasfemia, que muchos lo han hecho. Pasan de siervo a, no sé, el gran reverendo, punto, no sé qué tan. Después quieren ser los apóstoles, los ungidos del Señor, y le ponen un montón de títulos, y vengan y pónganme sus chamarras en el piso, y pónganme todas estas cosas porque yo voy a pasar. Existe esto desafortunadamente hoy en día en las iglesias. Andan buscando títulos. Hay quien se autodenomina el ungido de Dios, como si fuera el representante de Dios en este mundo. Quien era en verdad un hermano, ¿no? Y tal vez pudiese tener un poquito más de... No lo hicieron. Eran siervos. Jacobo, Santiago, era un importante líder de la iglesia en Jerusalén. Y también él se identificó como siervo. Esta epístola va escrita y nos dice ahí en el versículo 1 y 2, dice, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Va escrita a los llamados. Y los que somos cristianos es porque Dios nos llamó. Por su gracia y misericordia nos mostró la verdad de su evangelio. Nosotros somos los llamados, y contestaste tal cual como una llamada. Te llaman y contestas. ¿Cuántas veces Dios te ha llamado y tal vez no has contestado? No sé, a veces podemos poner un montón de trabas inútiles para no recibir el regalo gratuito de Dios que quiere darnos y cambiar nuestra vida. No es que en mi juventud me dañaron mucho. Es que no tuve una buena relación con mi papá. Es que me pasó esto, me pasó el otro. Y ojo, Dios no está diciendo, olvídate de todo eso. Dios dice, te quiero sanar y te quiero cambiar. Pero para eso hay que dar el primer paso. Lo veo después. Es que no me puedo ver perdonando a esa persona. Y Dios sí te quiere perdonar a ti. Y aún así le das la espalda. Digo, el amor está ahí y es gratis. Y Él nos llevará en un camino donde nos puede ayudar a forjar un carácter más como el de Él, y entonces podamos perdonar, dejar las cosas atrás y vivir para Él. Entonces, nosotros, los llamados, Él fue el que nos llamó, y en 1 de Pedro 2:9, vamos por ahí, gracias Wally, dice, más vosotros, hablando de nosotros, toda la iglesia, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Andábamos en tinieblas y de ahí Dios nos sacó. ¿Y cómo nos llama ahora? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Eso dice Dios de ti, que eres hijo de Dios. Qué hermoso, ¿no? Pero hay un propósito ahí, si también lo leíste, para anunciar las virtudes de Dios. Y muchas veces nos da vergüenza hablar de Él. También dice que somos santificados, ahí en el versículo 1 de Judas. Somos santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. La palabra ahí santificados es apartados. Dios nos apartó para Él de lo que éramos antes y del mundo para poder ser para Él. Y una vez que eres para Él, Jesucristo es el que te guarda. Dios te ama tanto que deja esta protección y este guardar en las manos de su Hijo Jesucristo. Pero si eso no te mueve tantito, no sé qué va a hacer. Jesucristo está contigo todos los días, buscándote, anhelando estar contigo en una oración, en una lectura, en un tiempo de intimidad donde quiere que renueves tu entendimiento y seas transformado a la imagen de Jesús.
Y el Señor nos lo dice en esta palabra. Qué hermoso. Pero a veces lo dejamos plantado, ¿no? A Jesús. Hacemos todo menos venir a Él. Y el saludo continúa aquí en Judas con misericordia, paz y amor. Y pidiendo no solo que sean añadidos a la vida de los cristianos, sino que sea multiplicado, ¿no? Dice, sí necesita multiplicarse la misericordia, la paz, el amor en mi vida. Yo sí lo necesito, no sé ustedes. Y eso proviene de una comunión con Dios donde podamos pedir esto. Señor, ten más misericordia de mí, Señor. Yo pecador, necesito vivir en paz contigo. Y Él lo quiere hacer. Él no lo quiere dar. Entonces, tenemos que crecer en esto. Y la primera parte del versículo 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, vamos a parar tantito ahí. La intención inicial de esta carta era para escribirles acerca de la salvación que tenían en común. Está Judas, está agarrando su lápiz o lo que tuviese, ¿no? El papiro ahí con la plumita. Y está escribiendo. Dice, bueno, esto es lo que yo quiero escribir acerca de nuestra común salvación. Y ahorita vamos a ver cómo tiene un giro esto. Es sensible al Espíritu Santo y empieza a redactar algo diferente a lo que iba a hacer. Y entonces, en la segunda parte, veremos ese cambio, porque tenía una necesidad de anunciarles, de decirles, de exhortarlos. Porque ahí lo dice en la segunda parte. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Ven cómo dice? Los voy a exhortar. Muchas veces hoy en día es de, no, me va a ir mal, me van a decir cosas, no quiero, me incomoda el exhorto, tan. Pero vemos que comienza el versículo con amados, con amor. Cuando lo movió el Espíritu Santo y ahora dice, amados, tengo que decirles acerca de esto que Dios ha puesto en mí, que necesito advertirles y exhortarlos, pero lo hace en amor. Y es que la petición es el exhorto para que contiendan ardientemente por la fe que fue dada una vez a los santos. Quería advertirles en contra de unas prácticas y doctrinas que se oponen al Evangelio de Jesucristo. Y se los pide a la iglesia, a los que tienen esta común salvación, y ahí también entramos tú y yo, porque es un mismo Dios el que nos ama, el mismo Salvador quien nos rescató. Entonces, si bien no vamos a alcanzar el día de hoy a ver quiénes son estos hombres, cuál es su carácter, qué es lo que están buscando, cómo se comportan, qué es lo que andan atrás de, la advertencia va a quedar para que estemos nosotros prestos para escuchar lo que todavía ha de venir primeramente Dios la próxima semana. Pero ahorita estamos viendo de esta común salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y de una sola manera vino esta salvación para con todos. En Hebreos 10, del 11 al 14, gracias. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Vimos cuántas ofrendas se tuvieron que hacer? Y grábenselo. Y no hay otra. Es imposible que se pueda ofrecer algo más para tu salvación. Fue solamente Cristo. Un solo sacrificio salvó a todo tipo de gente. Al rico, al pobre, al estudiado, al que no pudo ir a la escuela. Ese mismo Salvador.
Y es que cómo podríamos decirle a Dios, no, es que el pecado del estudiado y el gran y ponle ahí el título que tú quieras, no es tan igual como el del pobre, ¿no? Que los dos robaron. Pues es robar en los dos casos, ¿no? No por ser el presidente, pues va a ser ahí un poquito más leve la cosa, porque pues, oye, pues tiene un rango, o sea, ¿cómo vamos a poder ponernos delante de Dios, ¿no? Para decirle, no, es que yo sí estudié, es el pecado lo que va a juzgar al Señor. Y ese sacrificio fue el que se dio para todos. Lo único que nosotros aportamos para esto fue nuestro pecado. Entonces tenemos un solo Salvador para todos y ahora nosotros somos familia. Y esto hay que entenderlo también. Fuimos salvados y todo esto es una familia que tienes ahí al lado. Es que me cae gorda, ¿no? No. Que el Señor nos ayude a sobrellevarnos también. Y Dios va forjando ese carácter cuando también te pone con alguien que tal vez no es de todo tu agrado, para hacer más tu carácter como el de Cristo. ¿Te has puesto a pensar de esa manera? Ni lo quiero ver, ni saludarlo, porque uy, nada más me hierve la sangre, ¿no? Y dices, pues qué tal si Dios quiere por ahí moldear, ¿no? El corazoncito un poquito más. Algunos entre nosotros tal vez son nuevos en la fe, otros ya tienen tal vez muchos años, algunos están comenzando, algunos están débiles, algunos están fuertes, algunos están dudando, otros están firmes en el momento. Pero así somos la iglesia de Cristo. Esta congregación es parte de toda la iglesia de Cristo, ¿no? Todos fuimos hechos hijos de Dios gracias al sacrificio de Cristo Jesús y ahí descansamos. Spurgeon dice algo muy padre acerca de esta común salvación que tenemos. Dice, sobre otros temas hay diferencias entre los creyentes, pero todavía hay una común salvación que se goza. El arminiano, así como el calvinista, poseída por el presbiteriano, así como por el episcopal, muy apreciada por el cuáquero, así como por el bautista. Los que están en Cristo tienen un parentesco más cercano de lo que piensan, y su intensa unidad en la profunda verdad esencial es una fuerza mayor de lo que la mayoría de ellos imaginan. Solo dele alcance y hará maravillas. A veces así nos andamos, ¿no? Mal hablando el uno del otro. Ah, es que ese es no sé qué, es que ese es no sé qué. Mucho cuidado. No somos la última Coca-Cola del mundo. Y lo decimos siempre acá, ¿eh? La iglesia de Dios cubre muchísimo, no es Calvary. No, jamás. Gracias a Dios y por su misericordia dentro de Calvary se da la sana doctrina y se predica a Jesucristo y gloria a Dios por eso, pero no somos los únicos. Otro ejemplo bien padre que también vi es de John Wesley con George Whitefield, calvinista arminiano, ¿no? Se agarraban del chongo, pero se estimaban mucho. George Whitefield pidió que John diera el sermón final, ¿no? En su funeral, y así fue, le tocó dar ese sermón. Y al terminar el sermón, una mujer le hizo una pregunta y le dijo, ¿esperas ver a George Whitefield en el cielo? ¿No? Diciéndole al calvinista, ¿esperas verlo en el cielo? Pues no sé si es algo, es que no sé si... Y agarra y le dice que hubo una pausa grande y que le contestó a la señora, no. Y la señora se quedó, es lo que esperaba escuchar de ti. No, espérate, no saques conclusiones. Y le dice, creo que él va a estar más cerca del trono y yo tan lejos que no lo voy a poder ver. Los dos van a estar allá arriba. No se trata si eres calvinista o arminiano. Se trata de Cristo. Él es nuestro porqué y sin Él no somos nada. Ahí debemos de descansar. Y bueno, a los de la salvación común, exhorta aquí Judas a qué? A contender ardientemente por la fe. Este contender proviene la palabra del mundo atlético, de la lucha libre, que se trata de trabajar duramente y diligentemente, contender seriamente. Y es que hay una lucha continua, aquí el verbo es continuo. Hay una lucha que se da todos los días y que nosotros debemos de contender ardientemente por la fe. Pero si las artimañas de Satanás son tan sutiles para meterse tan suavecito que ni siquiera nos damos cuenta, debemos de tener un montón de cuidado. Cada uno de nosotros debe de hacerlo. La fe aquí no es
Vaya, el sentido que se le da a la fe es la verdad esencial del Evangelio. Eso es lo que quiere decir por la fe. Es una verdad muy valiosa que fue y es muy atacada, cada día más y más. Pero es que ¿cómo podemos entonces contender ardientemente por la fe? Primero, conoce la fe, conoce el Evangelio. Después, vive tu testimonio. Voy a hablar acerca de mi testimonio, vívelo. Hablará mucho más de lo que tú crees. En 1 de Pedro 3:15 nos dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Defiende tu fe. Te cuestionan, deberíamos de saber cómo contestar. ¿No lo sabes? Tómalo como aprendizaje para encontrar la respuesta, porque respuestas hay en la Biblia, Y yo les digo a los jóvenes, pregunten todo, porque vamos a encontrar las respuestas y van a ser edificados por medio de Dios. Entonces acá Pedro nos dice eso, estén siempre prestos, listos, preparados para presentar defensa. Y entonces, ¿cómo comienza esto? Contigo, con la relación con Dios que tienes, en la oración, en la lectura. Conocerlo mejor, deja que la palabra vaya renovando tu entendimiento. Cuando vas teniendo comunión con Él y Él te va abriendo el entendimiento. Te hace falta sabiduría, dice el Señor, pídela, el Señor va a dar abundantemente. Pero si no queremos ni siquiera eso, entonces ¿cómo aprenderemos más? Y entonces, renueva tu entendimiento y vives para Él. Y también la palabra dice que no nos avergoncemos. Ok, ¿en dónde puedo vivir entonces esto? Comienza en casa, con tus hijos, con tu esposa, donde Dios te ha puesto. Ahí comienza. También evangelizando, tomando los discipulados que damos también en la iglesia. No, es que eso ya es de religiosos. O sea, ir un día más a la iglesia ya es mucho, ¿no? Y es como una hora y cuarto, tal vez hora y media con el cafecito y las galletitas, que luego se ponen buenas. Pero no es para que, me quieren controlar mi vida y me quieren solamente tener en la iglesia. No, queremos que te acerques más a Cristo y lo conozcas más profundamente, para que te veas tú beneficiado. Nada más. Acercarte a Él. Entonces, ahí podemos comenzar. Nosotros tenemos esa frase que decimos: alcanzar, discipular y enviar. Alcanzar al incrédulo, discipular al que ha creído y después enviarlos. Se tiene que capacitar. Estar acá entre nosotros, discipularse. Y si el Señor de repente te mueve y te ha dado un llamado, pues dale. Muchas manos se necesitan, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer también? Orar por los evangelistas. ¿Cuántos andan allá afuera y lo están apedreando y macheteando y escupiendo y quemando y todo? Hay un montón que están contendiendo ahora sí que activamente y duramente, ¿no? Hay que orar por ellos, por los misioneros, por aquellos que se van a los institutos bíblicos, ¿no? Por aquellos jóvenes que están pensando si van o no van dentro de esta iglesia. Que Dios afirme sus corazones, oren por eso también. Pero también por los maestros de la escuelita dominical. También están enseñando a los chiquillos. También tienen que contender por esta fe y entregarla y darla y bendecir a los niños con esto, ¿no? Por los pastores también oren. Es bien necesario. Pónganos sus oraciones, porfa. Por los papás que están educando a sus hijos, por los matrimonios. Cada uno de nosotros debe contender por el Evangelio, donde Dios nos ha puesto. Y es que vale la pena contender por la valiosa verdad del Evangelio. Y hoy en día alrededor del mundo existen muchas contiendas que nos afectan y que quieren ganarnos. Y hay que recordar que nuestra batalla en Efesios 6:12 nos lo dice. ¿Contra quién estamos luchando? Porque de repente ya no. Podemos empezar a ver alrededor y a ver quién y demás, ¿no? La palabra de Dios nos lo dice. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con quien podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí está. ¿Contra quién batallamos? Es gente que está siendo usada también por Satanás, por sus mismas concupiscencias, por su misma maldad, que quieren traer daño a la iglesia. A esta iglesia, Joel, sí, y a todas las que están esperando en el Señor. Va a haber, pero una vez más, no es contra el hermano, o sea, no. Esto es espiritual. Y hoy en día allá afuera, tantas batallas que hay, ¿no? Culturales y demás, y que quieren redefinir lo que nosotros somos, y nosotros bajamos la cabeza y las manos y no queremos hablar porque no queremos sonar que somos intolerantes, ¿no? Cuando alguien viene y te dice, es que tú eres un religioso, eres intolerante y por eso no me aceptas. A ver, espérame. Creo que está viniendo de allá para acá. Intolerancia. Entonces te escucho, me escuchas y dialogamos. Pero ya vienen con esa bandera y nosotros nos agüitamos, ¿no? Y ya bajamos la guardia. ¿Qué quieren hacer? Redefinir el matrimonio. Que no exista la fidelidad. Porque con uno cuando pueden ser 2, 3, 4, 5. Y la carne, ¡pum! Luego, ¡oh! ¿En verdad? ¡Wow! Dices, controla esas emociones por medio de la palabra de Dios, brother, sister, Joel, ¿no? Los roles en el matrimonio, la sexualidad de los hijos, normalizar y aplaudir el asesinato de los niños de la mamá. No lo digo porque si no nos cancelan ahí el video, pero lo entienden. Es tu vida, hazlo. ¿Es en serio? Necesitamos saber en contra de quién estamos batallando, ponernos la armadura de Dios y contender ardientemente por la fe, que trae luz a un mundo de oscuridad. Estamos por terminar. La segunda parte dice que la fe ha sido dada una vez a los santos. Y esto quiere decir que no tenemos la opción de crear nuestra propia fe a como mejor nos acomode. Y aún así decir que somos creyentes. Es que yo creo a mi manera. Es que yo y Dios tenemos nuestra relación y nos la llevamos bien, ¿no? Y ves la vida y dices, ¿de dónde sacaste ese versículo? No lo encuentro. Y es muy peligroso porque eso es lo que están poniendo hoy en día. Tú vive tu vida. Y aún así llamarnos creyentes. Hoy en día te dicen, sigue tu corazón y vive como quieras. Y está mal. ¿Por qué? Porque no existe otro evangelio. Y por eso contendemos ardientemente por él, por el único evangelio que existe. Oye, Joel, de seguro, no sé, tú tuviste ahí un sueño y ahorita te estás poniendo todo así. No, es que lo vemos a través de la palabra de Dios, ¿no? Jesucristo lo dijo, tengan cuidado, vienen vestidos de ovejitas y son lobos rapaces. Abusados va a crecer cizaña dentro del trigo. Pablo, ¿cuántas veces no lo dijo? Ahorita lo está diciendo Judas, Santiago también, Juan también, Pedro también. Lo vemos por todos lados y no le ponemos atención. O sea, el hecho de que ellos, a esta tan temprana edad de lo que es la iglesia, ponle 48 años, ya están lidiando con esta situación de que se están metiendo todas estas herejías y gente por ahí haciendo lo que quiere y todo o sea, 2000 años después, brother, hermana, cuánto más hay que poner atención, ¿no? Gálatas 1, 6, 10 nos dice, Pablo hablando, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado de los que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito.
Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿qué busco ahora? ¿El favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Me acuerdo allá en Tulum cuando estábamos en la misión y era muy pequeñita y llegaba nueva gente, se sentaban y estábamos verso a verso. Aburrido, no me gusta, no se siente el espíritu. Dices, oye, ¿sabes quién inspiró la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Y si la lees, pues tus emociones debes de ponerlas a través de la palabra, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Pablo les está diciendo, hey, si yo mismo me retracto y empiezo a decirte otro evangelio del que ya te dije, que yo sea maldito. Dices, uy, Pablo, ¿en serio, brother? Sí, ya les dije lo que tenía que decirles. No se vayan por otro, es que no hay otro. Pero ustedes están prestando el oído a aquel otro evangelio. Hoy en día es el de la prosperidad, todo te va a ir bien, tu mejor vida ahora, que quieres ser millonario, quieres esto y esto y esto. ¿En serio? Hay que tener mucho cuidado. No hay otro evangelio. Y de repente escucho, ¿no? Alabanzas en YouTube y de repente están los anuncios entre canción y canción, alabanza y alabanza, y pum, salen los mensajes esos de los mormones, ¿no? Y empieza la cancioncita, super padre. ¿Sabías que Dios, tu Padre, está buscando tener una relación contigo? Y ¿sabías que la palabra de Dios es la verdad? Y tú dices, amén. Y de repente, y sí, continúa, ¿no? Y la Biblia se compone del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y un Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. 1, 2, 3. No me cuadra, nada más son 2. ¿Qué es esto, no? Sí, pues les llegó un Nuevo Testamento, entregado a Joseph Smith por medio de un ángel. Y dices, ¿neta, bro, no leíste esto? O sea, si siquiera un ángel viene y te predica otro evangelio que sea maldito. Sí, pero este ángel era diferente. Este sí nos dijo cómo eran las cosas. ¿Es en serio? Porque así sucedió. ¿Y qué te traen? Que Dios Padre bajó a la tierra y tuvo relaciones sexuales con María, y de ahí salió Jesús, pero Dios Padre se tuvo que portar bien en otra galaxia que existió antes, y porque hizo todas las cosas bien, entonces tuvo una exaltación donde se le puso como gobernador ante una galaxia. Que se fumaron. Ay, es que se escucha bien bonito, hermano. Yo también voy a poder ser Dios algún día y tener mi galaxia y tener muchas mujeres y tal. En serio. Y tienen un montón de seguidores. ¿Qué hacen? Apelan a la carne. Poder. Vas a poder ser tú un Dios. Tener muchas mujeres. Y te empiezan a sacar todo y tú, oh, wow, ese se escucha mejor que el que está acá. Abusados, porfa. Y aquí está Pablo también, ¿no? Diciendo así, tengan cuidado. Y lo vimos con Judas. Contiendan ardientemente por la fe. Cuidado. La iglesia primitiva se mantenía en las enseñanzas apostólicas, en aquello que ya habían enseñado. Hechos 2:42 nos dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Doctrina de los apóstoles. Los que ya les habían enseñado, sobre eso se basaban y lo estudiaban. En Romanos 6:17 también nos dice algo. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Obedeciste de corazón a la doctrina que fue entregada. Ya fue entregada. Una sola fe. Un solo Señor. ¿Lo conocemos para poder diferenciar cuando nos traen una herejía? ¿O vamos a hacer esa ola que nos lleva de un lado para otro? Porque no estamos bien cimentados sobre la roca. Terminamos. ¿Qué vamos a hacer como iglesia? 1, debemos de reforzar nuestra comunión con Dios. Y si creemos que no es necesario, que esa sea tu oración. Señor, no creo necesario el estar más apegado a ti, pero sé que lo necesito, ayúdame. Hay que colar, por así decirlo, y enfrentar las ideologías de hoy por medio de la palabra de Dios, que es como ese colador, ¿no? Que le echas cosas y se queda todo lo que no debe de pasar ahí y lo demás influye. Que sea como ese colador, ¿no? Para ver,
porque igual, ¿a quién queremos agradar? ¿A Dios o al hombre? ¿Qué más? Ponernos la armadura todos los días. Otra cosa también, y Pablo lo decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No nos debemos avergonzar, y que Dios nos dé esa valentía que también la necesitamos. Mantenernos firmes en el evangelio, que fue dado una sola vez, y también el compartirlo. ¿Me ayudas orando? Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios, por esta carta que es una advertencia, Señor, y también un mandato a que estemos despiertos, a que contendamos ardientemente por la fe que ya fue dada una sola vez, Señor. Y es que, Señor Jesús, tu sacrificio fue único y perfecto, y ahí descansamos y no hay nada más. Te ruego, Señor, permitas avivar, Señor, en nosotros esa necesidad de buscarte, de tener comunión contigo, Señor, de que tomes control de nuestras vidas, de entender, Señor, que esto es una batalla y debemos de pelearla espiritualmente, Señor. Tú ya has vencido, pero quieres que estemos listos, Señor. Y nos has dicho cuál es tu armadura, mi Dios. Ayúdanos, guárdanos de nosotros mismos, Señor, y afírmanos en tu santo evangelio. Ayúdanos a comprenderlo, ayúdanos a vivirlo y a compartirlo, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.